Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con otro programa de preguntas y respuestas. Ya sabéis que en este tema nuestro planteamiento es que no respondemos a todo, respondemos a lo que sabemos, a lo que hemos analizado, pero como no somos agentes políticos que parece que se sienten obligados a responder a todas las preguntas, somos analistas. Pues esto quiere decir que nuestro deber es responder en función de lo que hemos analizado, de lo que sabemos y transmitir dudas si tenemos dudas, etcétera, ¿no? Bien, por supuesto, dejarnos en el canal preguntas, comentarios, ideas, propuestas e intentaremos irlas respondiendo en estos vídeos que vamos a intentar hacer pues cada 2-3 días aproximadamente, ¿no? Bien, ya sabéis que si queréis ayudarnos, lo más directo en este momento es que os suscribáis al canal. También os podéis hacer miembros con una pequeña aportación si queréis, mirarlo en el propio canal, pero en principio sí os pedimos que os suscribáis al canal y que difundáis los vídeos y propongáis a vuestros contactos que se suscriban al canal. Esto en este momento puede ser para nosotros interesante, ¿no? Bien, pues vamos allá. Vamos a ver. Primero tenemos vamos a ver, a Raúl Alonso García, que nos dice: mi consulta o pregunta es ¿qué podemos hacer en España para que no nos metan en la guerra OTAN-Rusia? Bueno, vamos a ver, hay que tener en cuenta que el contexto actual de España no tiene nada que ver con contextos históricos anteriores que por unas u otras razones hicieron posible que España quedase fuera de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial. España ahora está perfectamente integrada en la estructura de la OTAN, con lo cual lo que puede hacerse para evitar el conflicto o evitar verse arrastrado el conflicto sería, bueno, primero teniendo en cuenta cuáles son las opciones teóricas de esto, ¿no? Pues las opciones pueden ser que en la propia OTAN, en los propios países occidentales, den marcha atrás o no se atrevan a poner en marcha esa estrategia belicista por miedo al potencial militar de Rusia o de los países emergentes en su conjunto, ¿no? Bueno, eso es algo que no depende de nosotros, tampoco sabemos qué tipo de valoraciones están haciendo, que no se trata de valorar si uno ganaría o el otro ganaría, no es tan sencillo como esto. Es decir, ya hemos explicado que las élites, sobre todo las élites corporativas, aristocráticas, occidentales, están en una situación de pánico. En esa situación de pánico se pueden hacer apuestas incluso que no sean seguras, apuestas por muy bárbaras que parezcan, de poner en marcha una guerra, poner en marcha una guerra europea, continental, mundial, pueden pueden llevarse adelante aunque no se esté seguro de la victoria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quizás se piensa que es la única opción que existe. Solo tengo un 60, un 50, incluso un 30% de posibilidades. Después de hacer el análisis lo valoro así. Pero es la única opción que tengo, luego voy para adelante. Hay que tener en cuenta siempre que a la hora de tomar esas decisiones, a estas élites no es una cuestión de Oriente-Occidente. A estas élites, los ciudadanos occidentales, les importamos muy poquito, ¿eh? Con lo cual la van a tomar en función de sus propios intereses. Y si piensan que esos intereses están claramente amenazados, intereses económicos, políticos, personales, por un mundo del cual están perdiendo el control, por ese avance hacia un mundo multipolar, que acabarían también probablemente perdiendo el control de Occidente, que con su futuro personal puede pasar cualquier cosa. Ante esa situación de pánico están dispuestos a cualquier cosa, pues aparentemente para evitar que Rusia gane la guerra en Ucrania o para evitar sobre todo ese avance geopolítico de los países emergentes, ¿no? Bien, entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, una cosa es, ya digo, qué valoración hagan de ese potencial bélico o militar de Rusia, pero ahí, como ciudadanos, poco podemos hacer, ¿no? Por eso cuando Raúl pregunta
qué podemos hacer, entiendo que se refiere desde un punto de vista personal, no qué podemos hacer como país, qué puede hacer el gobierno, no, sino qué podemos hacer los ciudadanos, ¿no? Yo siempre digo que hay dos cosas. Bueno, hay otra opción teórica de detener este proceso, que sería una movilización popular, ¿no? Una movilización popular que, bueno, no parece imposible, aunque sea difícil, no parece imposible desde un punto de vista continental, teniendo en cuenta pues que hay países como Eslovaquia con su gobierno socialdemócrata o Hungría con su gobierno democristiano, que tienen claramente posiciones políticas cercanas a los países emergentes y contrarias a la OTAN. Es posible, entonces, hay bases, aparte de la creciente disidencia en movimientos conservadores, populistas, y también en una naciente izquierda, vamos a decir, conservadora, izquierda anticorporativa, si queréis, ¿no? Pero, bueno, de esto hay muy poco en España, esto es cierto, pero bueno, a la hora de empezar a movilizar, no sabemos con cuánto tiempo contamos, porque estas crisis se pueden desencadenar en semanas, en meses, en años, o quizás quedar congeladas, ¿no? Pero bueno, si hay que intentar algo, nosotros siempre decimos que hay, en principio, dos cuestiones a tener en cuenta. Primera, la movilización personal. Hay muchas cosas que se pueden hacer de una forma individual, pues que antes no se podía, sobre todo a través de Internet. Una persona sola en Internet ahora puede hacer muchas cosas que antes no podía. Necesitaba apoyarse en un colectivo, ¿no? Bueno, eso para empezar. Pero luego, sí es cierto que para movimientos sociales amplios, pues hace falta organizaciones. Entonces ahí tenemos dos opciones. Primero, analizar si en las organizaciones actualmente existentes, políticas, sindicales, sociales, hay posibilidades de mover algo. Y esto, para hacer esto, si yo estoy dentro de una de esas organizaciones, empezaría a contar con personas concretas. Si conozco a alguna persona, pues o de la base, o preferiblemente, evidentemente, de cuadros de la dirección, etcétera, que puedan estar sensibilizadas ante este contexto y que puedan empezar a mover algo para empezar a crear un grupo que quizás vaya creciendo ante una evidencia del que el contexto se va haciendo cada vez más peligroso. Pero claro, si llegamos a la conclusión de que no es posible hacer algo importante con los grupos que ya existen, pues hay que crear grupos nuevos o un grupo nuevo. Y esto significa hablar con personas sensibilizadas, poner en marcha quizás una asociación que vaya creciendo y vaya captando gente para ir extendiendo su influencia, ¿no? También es cierto que este tipo de organizaciones ahora se pueden crear mucho más fácilmente a través de Internet, ¿no? Pues quizás como un grupo de Telegram, un grupo de WhatsApp, etcétera. Bien. A ver, Eneko Aritza nos dice, pregunta en euskera. A ver, gustatuko litzaidake, me gustaría hablar sobre la independencia del País Vasco. A ver, siempre he oído que económicamente iríamos a una situación mejor. Bueno, vamos a ver. En principio, esto digamos que no es tan claro, para decirlo más o menos gráficamente, en el País Vasco como en Cataluña, ¿no? Es decir, en el caso de Cataluña, cuando se puso en marcha el proceso y tal, sí parecía bastante claro que hay otras cuestiones, ¿no? No sé, roces políticos que pueden generar problemas a corto o medio plazo, pero desde una perspectiva a largo plazo sí parece claro que Cataluña saldría claramente beneficiada económicamente, digo, de un proceso de independencia. ¿Por qué? Pues porque, claro, por una argumentación que en realidad puede ser similar, independientemente del grado de contribución que haga Cataluña en España o no la haga, ¿no? Porque, en general, cualquier región rica de un Estado, si se separa, pues en principio pues deja de hacer contribuciones a ese Estado. Entonces, eso en sí mismo le puede beneficiar sustancialmente, ¿no? Siempre, claro, que se mantenga, digamos, el mercado, la unidad de mercado. Es decir, que esto no lleve a un aislacionismo de esa región, de lo que era una región. Claro, esto dentro de lo que es la Unión Europea, pues crea un contexto
distinto de lo que era antes, quizás, ¿no? Porque claro, ese contexto de la Unión Europea permite decir, no, yo manteniendo el mercado, por lo tanto, no sin una ruptura radical económica con los países europeos, pues yo la independencia tendría como consecuencia fundamental el realizar menos aportaciones a los fondos comunes de España, ¿no? Entonces, esto, lógicamente, en principio, sería claramente beneficioso para Cataluña, como para cualquier región rica, relativamente rica, digamos, que se quiera separar de un Estado que, como media, sea menos rico, ¿no? Claro, esto hay que valorarlo en sí mismo, ¿eh? Porque, quiero decir, en el contexto, porque esto no es o no debería ser una razón, evidentemente, para que una región se separe de un Estado. Es decir, tiene que haber otro tipo de razones culturales, históricas, estratégicas, porque, claro, si no, estaríamos que todas las regiones ricas estarían siempre separándose de las más pobres y esto acabaría no terminando nunca, ¿no? Pues, es decir, tiene que haber un fondo cultural, histórico, que justifique todo esto, si no, no tiene sentido. Pero claro, analizando estrictamente desde una perspectiva económica, creo que es así. No es así en el caso del País Vasco. ¿Por qué? Porque como consecuencia del régimen fiscal especial que tenemos, por razones históricas, ese régimen de concierto económico en la comunidad autónoma vasca, de convenio en el caso de Navarra, digamos que los impuestos fundamentalmente los gestionamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, el nivel de aportaciones que realizamos al común, al territorio común, al Estado, es muy inferior. Es decir, económicamente estamos cerca, en ese sentido, de ser un Estado independiente, ¿no? Con lo cual, si el Estado vasco se hace independiente, en ese sentido, pues no tendría desde luego esas ventajas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, económicamente iríamos a una situación mejor, no desde el punto de vista fiscal, en principio, desde el punto de vista fiscal que hemos comentado, no o no significativamente, ¿no? Bien, ¿esto qué quiere decir? Que entonces, desde un punto de vista económico, puede haber otros factores, ¿no? Un factor muy importante podría ser el que, al tener una capacidad de decisión total o casi total, estamos hablando dentro de la Unión Europea, ¿no? Una capacidad de decisión más amplia sobre tu economía, puedes adoptar decisiones quizás más adecuadas a tu economía, ¿no? Es decir, sobre todo en el caso de estructuras productivas muy distintas. Y esto sí sucede en el caso del País Vasco, es decir, hay una estructura productiva muy distinta de la española, aunque cada vez menos, esto es cierto. Y en ese contexto sí podríamos decir que, teniendo en cuenta lo que eran las estrategias económicas del País Vasco, fundamentalmente hasta la crisis del 2008, pues que en principio un modelo de Estado vasco independiente nos daría oportunidades a los vascos para gestionar nuestra economía a través de un modelo más adecuado a nuestras necesidades, ¿no? Bueno, pero esto en este momento es dudoso, ¿no? Esto es dudoso. ¿Por qué? Porque, claro, nuestras propias políticas han cambiado sustancialmente desde el año 2008. Es muy dudoso que aquellas políticas que produjeran lo que se llamó ese modelo vasco de desarrollo, pues no están en vigor. Se rompieron ya a partir del año 2008, sorprendentemente. Pasamos a estrategias claramente neoliberales, absolutamente pasivas ante la evolución social y económica. Y ¿eso qué quiere decir? Pues que tampoco hay razones objetivas para pensar que en una situación de independencia vamos a tener una clase política que va a gestionar nuestra economía mejor. Ahora no se está gestionando bien. No se está gestionando bien en absoluto. Pero no solo ahora, ya llevamos 15 años, ¿no? Entonces, bueno, esto nos plantea bastantes dudas con respecto a la pregunta que Eneko Aritza ha puesto sobre la mesa. Depende, podemos decir, desde un punto de vista económico, depende. Depende de si nuestra clase política fuese capaz de hacer las cosas realmente mucho mejor,
y con más competencias, con más facultades de decisión, pudiese gestionar mejor nuestra economía. Pero esto es, en este momento es algo claramente dudoso. Puede ser que sí y puede ser que no. A ver. Nelef Díaz Rodríguez. Vamos a ver. Nos dice: donde la política no llega, la prensa lo remata. La City tiene muchos clientes, lo que usted describió como otras potencias en juego. Mientras la resta y el desgaste de la guerra no es solo para Ucrania, sino para toda Europa, que de eso se trata. Ese es el final del juego. Ni bomba ni botón rojo. No interesa implementar la esclavitud. No sé exactamente cómo gestionar este comentario, ¿no? Cómo responder. Vamos a ver. Sí es claro que... Vamos a ver. Nelef está diciendo que probablemente no va a haber una guerra nuclear, una guerra mundial, porque eso genera una destrucción que no interesa. Interesa implementar la esclavitud. Bueno, vamos a ver si esta es la cuestión que se está planteando, ¿no? En principio estamos hablando de un occidente controlado por élites corporativas, vamos a decir corporativas aristocráticas, ¿no? Que todavía son la antigua aristocracia tiene todavía un peso entre esas élites, ¿no? Bien, entonces a esas élites les interesa evidentemente mantener su economía, sus beneficios, es decir, sus ingresos económicos, y les interesa mantener el poder. Evidentemente las dos cosas están interrelacionadas. Ya hemos explicado más de una vez que muchas veces se dice, cuando se comentan estas cuestiones, bueno, pero a las grandes corporaciones lo que les interesa es nada más el dinero, ¿no? Esto es absolutamente falso. Es decir, el dinero está muy relacionado con el poder, ¿no? Entonces, el poder en sí mismo es un objetivo. Incluso para las grandes fortunas el poder es más importante que el dinero, porque ya no, el dinero no les da más capacidad de consumo. No, aunque ganaran el doble de dinero, por eso no iban a consumir más. Iban a destinar ese dinero pues a gestionar su poder, gestionar su influencia. Su influencia es influir sobre el entorno. Cuanto más multimillonarios son, pues más se plantean esa influencia sobre el entorno, ¿no? Y esa influencia que es poder, ¿no? Bueno, entonces su objetivo es económico y de poder, ¿no? Entonces ahí tienen grandes amenazas, están en una situación de pánico por esas amenazas, que son un modelo económico que es el que les soporta y que no funciona. Pues antes hablaban de Internet, pero un Internet que está rompiendo el consenso mediático que se creó, que consiguieron crear en los años 90, que hizo que desaparecieran la izquierda, la derecha, el centro y tal, y de pronto a través de Internet pues hay un porcentaje creciente de la población que deja de estar controlada por el sistema, ¿no? Y es cierto que de forma pues un tanto descoordinada, anárquica, pero a veces que también consiguiendo también coordinarse de una u otra forma, ¿no? Bueno, ante esas situaciones, ante esos riesgos, la élite occidental está en una situación de pánico, y frente a esa situación de pánico, bueno, dice, ¿interesa implementar la esclavitud? Bueno, lo que les interesa es, en principio, sobrevivir como élite. Es posible que esas estrategias extrañas que se han desarrollado, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial, alrededor del capitalismo inclusivo, de la servitización de la industria, etcétera, que son claramente estrategias que plantean un nuevo modelo de desarrollo con una mayor influencia y una mayor generación de riqueza para las grandes corporaciones, que estuvieran efectivamente diseñadas en un contexto en el que partían de que ellos controlaban el mundo. Ahora no saben si van a controlarlo, y yo creo que esto para ellos es la prioridad. Es decir, si controlamos el mundo, podemos implantar en el mundo ese modelo de desarrollo que queremos poner en marcha. Si solo controlamos Europa y Estados Unidos porque perdemos el control del resto, pues lo tendremos que implementar en Europa y Estados Unidos, pero claro, con un alto riesgo de que
cuanto menos controlemos el mundo, nos va a ser más difícil implantar ese modelo de desarrollo o ese modelo de control en Occidente, porque las referencias de comparación van a ser más claras, más difícil nos lo va a aceptar la población, ¿no? Entonces, yo creo, ya digo, que sí les interesa implantar modelos de control, de hegemonía en el propio Occidente, pero en este momento su mayor preocupación es ese pánico que sienten ante las grandes amenazas estratégicas, el mundo multipolar, las estrategias anticorporativas de Rusia y China, etc. Bien. Elena María nos dice: acabo de leer la biografía de Margaret Sanger, dice Sanger. Mi más profunda admiración hacia ella. Gracias a su labor, millones de mujeres se han librado del dolor, angustia y muerte por no haber podido controlar su propia reproducción. Gracias, Margaret. Sí, vamos a ver. Esto lo dice porque mencionamos a Margaret Sanger como uno de estos supuestos pioneros o pioneras del feminismo que estuvieron claramente manipuladas por las élites corporativas. Pero cuando decimos manipuladas, quiere decir que hay algo que manipular. Ese algo son movimientos o personas con actuaciones basadas en problemas reales, intereses reales. Y cuando decimos manipular es porque se está intentando utilizar a esas personas, esos movimientos, para otros fines, ¿no? Y el caso de Margaret Sanger es un caso evidente. Leyendo sus escritos, se dice, bueno, esta es una persona que efectivamente inicialmente estuvo realmente muy sensibilizada con esa situación difícil de muchas mujeres que, por no tener acceso a métodos reproductivos, pues tenía graves problemas personales, ¿no? Cierto, pero también es cierto que, claro, esta mujer se dejó manipular. Se dejó manipular por movimientos eugenésicos, ¿no? Recordar qué es la eugenesia. La eugenesia eran movimientos que, partiendo del darwinismo social y del vamos a decir, del criptonazismo, del criptorracismo de fines del siglo XIX, empezaron a desarrollar teorías de que los buenos se tienen que reproducir más y los malos se tienen que reproducir menos, ¿no? Entendiendo por los peores, o los malos o los peores, las razas que no me gustan, a veces los pobres en general y a veces los incapacitados, ¿no? O discapacitados, ¿no? Bien, entonces la eugenesia planteaba políticas activas de control de la natalidad, pero dirigidas muy especialmente hacia estos colectivos, ¿eh? Entonces, y Margaret Sanger aceptó ser manipulada en esta dirección y tiene pues frases, creo que hicimos referencia en ese comentario a una frase concreta de Margaret Sanger que decía: más hijos de los aptos, menos hijos de los no aptos. Este es el gran secreto de la planificación familiar. Más hijos de los aptos, menos hijos de los no aptos. Esto nos revela también, pero es que, claro, Margaret Sanger estuvo también colaborando con representantes de los movimientos nazis, a comienzos, en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Es decir, es una colaboración con las élites corporativas, aristocráticas, etcétera, muy, muy directa, ¿eh? Entonces, ya digo, siempre que hay una manipulación, hay de estos tipos de movimientos sociales, hay una realidad social y hay una que hay que atender, y hay una manipulación de esa problemática real. A ver, amigos del mundo, nos dice: bueno, está haciendo referencia a Francia, nos dice: los chalecos amarillos votando por el que los moleó a garrotazos porque ahí viene el lobo. Suena surrealista, pero bueno. Bueno, habría que ver, claro, que votan realmente o no los chalecos amarillos. Yo, desde luego, no lo sé y no lo tengo del todo claro, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver. Efectivamente,
este cordón sanitario, ese frente anti-Le Pen, pues ha funcionado durante muchos años y ha funcionado también esta vez, pero esto no quiere decir, esto es importante, para no situar mal el análisis, la candidatura de Le Pen, el grupo de Le Pen, no ha perdido votos en esa segunda vuelta. Ha conseguido menos diputados de los que podían esperarse en función de la primera vuelta, pero los votos los ha mantenido. Lo que ha sucedido es que los restantes votos se han agrupado entre sí para quitarle diputados al grupo de Le Pen, ¿no? Bueno, esto significa que esa estrategia de frente anti-Le Pen ha resultado, ha funcionado bien. También es cierto que cada vez con más dificultades, es decir, ese voto directo a Le Pen al grupo de Le Pen es cada vez mayor, y vamos a ver qué pasa en las siguientes elecciones. Se está hablando de que hay una convocatoria, en principio un plazo para las siguientes presidenciales en el 2027, a 3 años, etcétera, ¿no? Pero yo creo que aquí lo más importante es el corto plazo. Es decir, claro, lo que suceda en Francia tiene mucho que ver con lo que sucede en Europa y en el mundo. Y lo fundamental para todos los países europeos va a ser qué pasa con el actual choque geopolítico entre los países emergentes y los países avanzados, o la OTAN si queréis, o esas élites que controlan Europa y Estados Unidos, ¿no? Bien, entonces, en función de cómo evoluciona ese choque geopolítico, esto va a influir en todos los países europeos, para que unas tendencias cojan mayor peso y otras menor peso. Igual que les ha influido durante muchos años estar dentro de la OTAN, para conseguir ese creciente consenso, esa desaparición en la práctica en los años 90 de la derecha, la izquierda y el centro que hemos mencionado más de una vez, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que seguramente los grupos políticos que acierten en su análisis geopolítico y se vayan posicionando rápidamente, desmarcándose de la OTAN y posicionándose claramente o favorablemente o con una postura abierta hacia los países emergentes, Rusia y China fundamentalmente, van a estar en una posición privilegiada cara a ese futuro que ya está cada vez más próximo. Claro, en ese sentido el grupo de Le Pen destaca por ahí, en el contrario, en el grupo de Mélenchon, pues hay ciertos planteamientos anti-OTAN, etcétera, pero esto es un poco más confuso, pero el grupo de Le Pen sí se ha posicionado bastante claramente distanciándose de la OTAN, en posturas muy cercanas a lo que fue el gaullismo, quizás en su momento en Francia, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una cuestión a tener en cuenta. Es decir, que independientemente de los calendarios políticos electorales de la propia Francia, mucho más importante es lo que para la propia Francia también es lo que está pasando a corto plazo y lo que va a pasar a corto plazo en Europa y en el mundo. Bueno, Carlos Elías Arnedo nos dice: Santo Tomás, ver para creer. Bueno, está haciendo referencia al documento y vídeo que hicimos sobre Arnaldo Otegi, el coordinador general de la organización de izquierda vasca Bildu, y sus comentarios sobre lo que interpretamos sobre el posmocapitalismo. Bueno, efectivamente es lógico ser escépticos con respecto a lo que nuestras fuerzas políticas pueden dar de sí. Evidentemente nosotros intentamos, en base a unas declaraciones, pensamos que son importantes porque revelan al menos que en el seno de la izquierda vasca se están replanteando en alguna medida las posiciones que la izquierda en su conjunto ha mantenido durante los últimos 30 años sobre el posmocapitalismo, que es esta vertiente sociocultural del neoliberalismo, es decir, el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías, la explotación de migrantes, etcétera. Bueno, todo esto, las palabras de Arnaldo Otegi, yo creo que sí revelaban claramente que hay al menos una reflexión al respecto, Pero claro, todos sabemos el contexto en el que se mueven los líderes políticos, los grupos políticos, y claro, de que haya unas declaraciones
a que cambien realmente las políticas de un grupo determinado, pues puede haber un salto. Vamos a ver. Pero en principio, movimientos y gestos, pequeños gestos de ese tipo en cualquier organización, pues yo creo que hay que analizarlos, alentarlos y difundirlos si se puede. Bueno. A ver, UFO 351. Nos habla también de Bildu. Bildu, repito, para los que no son del País Vasco o los que son de Latinoamérica, es esa organización de izquierda vasca que ha tenido unos resultados excelentes en las elecciones de este año, ¿no? Bien. Bildu nos dice, con los países de izquierdas en geopolítica, los más pacifistas con respecto a la guerra de Ucrania, casi todos los demás con los Azov. Bueno, es un poco oscuro esto, ¿no? Como los países de izquierdas en geopolítica, bueno, eso en los grupos de izquierda más o menos radical, yo creo que es algo claro, entendido como países de izquierdas los que se han considerado tradicionalmente así, ¿no? Pero los posicionamientos con respecto a la guerra en Ucrania son un tanto confusos, ¿no? Por un lado, sí es cierto que hay grupos que se han posicionado, bueno, sí, el contraste es muy claro con respecto a un clarísimo posicionamiento con respecto a la catástrofe que está sucediendo en Gaza, y un posicionamiento, cuando existe, bastante oscuro con respecto a la guerra de Ucrania, ¿no? En general en todos estos grupos, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se mueve, porque a medida que se radicaliza el conflicto, pues también va a ser más difícil mirar para otro lado, ¿no? Sobre todo si se llega, pues no sé, al nivel de movilizaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno. A ver, Gonzalo José Pérez Muñoz. Eso siempre me ha llamado la atención, que se admita como el criterio para clasificar lo que cada cual diga de sí mismo. Nada puede haber más absurdo ni peligroso. Sí, efectivamente, esto hace referencia a lo que nosotros decíamos, de que en general estamos aceptando a la hora de hablar de izquierdas, derechas o centro, que son de izquierda los que dicen que son de izquierda. Y la barrera la ponemos en los que no dicen que son de izquierda, pues serán de centro o de derecha, ¿no? Bueno, estamos jugando así, ¿no? Bueno, dice, los timadores y estafadores, por ejemplo, vivirían en el paraíso. Bueno. Claro que lo mismo, por eso parece que vivimos en una especie de florecimiento de los timos y fraudes. Bueno, vale. Bien, efectivamente, yo creo que este es un tema a cuestionar, pero no es lo único confuso alrededor de los conceptos de izquierda, derecha o centro, ¿no? Que tenía una lógica muy clara en el siglo XX, pero que se fusionaron en la realidad como proyectos políticos en los años 90, aunque se mantienen las palabras y se mantienen como instrumentos para aparentar que los grupos políticos son más diferentes de lo que en realidad son. Claro, el juego electoral en nuestros países es imposible mantenerlo si no se transmite que hay opciones distintas, ¿no? Y que además están enfrentadas entre sí, con lo cual, si uno baja del poder, el que suba el otro, pues pensamos que necesariamente va a hacer cosas muy distintas, etcétera, ¿no? Cuando en realidad todos se mantienen, ya hemos dicho repetidamente, dentro del contexto impuesto por las grandes corporaciones, que es el contexto neoliberal en el ámbito socioeconómico, el contexto posmocapitalista en el ámbito sociocultural y el contexto atalantista en la geopolítica. Bueno. Jorge Cap. La hegemonía de un relato cultural, social y político se traslada al ámbito económico. El modelo actual es anglosajón, sobre todo desde el año 1945. El problema es que es un modelo profundamente agresivo en la búsqueda del control comercial y político. Bueno, en cierto modo es poscolonialismo comercial. Su modelo de control de recursos, etcétera, se puede ver estudiando la sociedad norteamericana y sus tendencias.
el individuo carece de asideros sociales en un modelo social como ese. Toda esa maquinaria corporativa, irónicamente, necesita un Estado elefantiásico en sus capacidades de intimidación militar, que proteja sus intereses, y también agresivo. Plantear una alternativa política también requiere plantear unos modos económicos alternativos, que evite un modelo parasitario como el anterior. Esto último es muy importante. Es muy importante porque en algunas de las tendencias, vamos a decir, anticorporativas que han surgido entre los movimientos que se llaman populares o populistas en los últimos años, hay estrategias claras de alternativa política, pero hay modelos económicos confusos. Estoy hablando, por ejemplo, si queréis, del trumpismo. Digamos, hay un enfrentamiento, por lo menos aparente, con Wall Street. Hay un planteamiento antioligárquico, anticorrupción, se pretende evitar abusos de las grandes corporaciones, de las corporaciones multinacionales fundamentalmente, de Wall Street, de la clase política de Washington, etcétera, ¿no? Pero, claro, si estos modelos se quedan en eso, pues, ¿qué es lo que garantiza que lo mismo no va a suceder 10 años después con los siguientes, ¿no? A no ser que plantees un cambio estructural que evite que eso se vuelva a reproducir, ¿no? Por eso creo, efectivamente, si como esos modelos que se llaman parasitarios, este modelo oligárquico occidental es una consecuencia de un poder económico descomunal de las grandes corporaciones, claro, sin cuestionar ese poder económico descomunal, pues aunque resoluciones ahora un problema de corrupción masiva, pues no garantizas en absoluto que eso no se vuelva a reproducir, ¿no? Creo que es un comentario en este sentido muy interesante, ¿no? Bueno, Diego Lumaca dice: no hay dudas de que fue la revolución energética, gas, petróleo y electricidad, la que permitió tasas de crecimiento mayores en el periodo de posguerra. ¿Qué pasó desde 1980? ¿No será que empieza un proceso de agotamiento de las fuentes de energía más rentables, dándose un aumento en los costos de producción de energía? Eso lleva a las corporaciones a apostar por el neoliberalismo, pero es un modelo de corto plazo. Sin energía barata no hay tasa de ganancias altas. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay algo efectivamente de cierto en todo lo que dice Diego Lumaca, ¿no? Bueno, esta es una de las teorías fundamentales que nos intentan explicar por qué se creció tanto en el periodo de posguerra y se dejó de crecer en el periodo neoliberal. Que es la teoría que nos dice que en el periodo de posguerra se produjo la expansión al conjunto de la economía de esa segunda revolución energética que se había gestado ya desde fines del 19, pero que, ya digo, se expande al conjunto de la economía en el periodo de posguerra, y esa expansión al conjunto de la economía es lo que permite generar una extraordinaria riqueza, ¿no? Y lo que sucedió a partir de los 80, claro, Diego Lumaca nos habla de un proceso de agotamiento de las fuentes de energía más rentables, pero en general lo que se entiende es que se agotó o que se terminó la expansión al conjunto de la economía, porque ya una vez que se expandió al conjunto de la economía, esa capacidad de crecimiento tan alta de esas nuevas fuentes de energía, pues ya desaparece, ¿no? O se queda muy limitada, ¿no? Y entonces algunos dicen, bueno, para recuperar esa capacidad de enorme crecimiento tendríamos que pensar en nuevas fuentes de energía más rentables, ¿no? Bueno, ya digo que lo que en general se dice no es que terminó esa expansión al conjunto de la economía de esas fuentes de energía, del gas, el petróleo y la electricidad, no que se agotaran, que es un tema distinto, ¿eh? Y es un tema muy discutido. Son muy pocos, yo creo, aunque ya en los años 70
el Club de Roma empezó a lanzar estas teorías del catastrofismo climático y habló de que el agotamiento de las fuentes de energía, del petróleo en concreto, para los años 90, esto no sucedió, ni ha sucedido después. Ahora se siguen descubriendo yacimientos constantemente. Es una minoría muy pequeña de los expertos la que dice que realmente esas fuentes de combustibles fósiles se estén agotando, ¿no? Bien, ya digo, lo que sí se ha dicho más de una vez es que probablemente para recuperar las tasas de crecimiento necesitaremos fuentes de energía más eficientes, ¿no? Pero claro, el problema ahora en Occidente es que estamos en una revolución energética hacia las fuentes que hemos llamado renovables, pero que no es una revolución energética que se haga por razones de eficiencia energética, sino al contrario, por razones medioambientales, ¿no? Entonces estamos incluso intentando sustituir fuentes de energía muy eficientes por otras menos eficientes, por razones medioambientales, ¿no? Bueno, este es un problema estratégico clave cara al futuro, evidentemente. Bueno, Quijano Alonso nos dice: el frente de las fuerzas atlantistas se une frente a los soberanistas. No recuerdo exactamente a qué se puede estar refiriendo, pero bueno, esta es una forma de presentarlo, sí, porque en esa apuesta por el mundo multipolar hay una apuesta frente a esa hegemonía de Wall Street, que algunos le llaman y que es ideológicamente el globalismo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero el frente de las fuerzas atlantistas se une frente a los soberanistas. Bien, o sea, frente a los países o bloques, ¿no? O bloques que se están oponiendo a ese mundo hegemónico unipolar. Supongo que se refiere a eso, ¿no? A ver, María Lanzazú nos dice: aquí en Euskal Herria solo hace una década que estamos trabajando en la paz. No es tiempo suficiente para volver al punto de partida. A ver cómo lo hacen. No sé exactamente a qué se está refiriendo. No estoy seguro. Pues no me voy a aventurar. María Lanzazú dice: no creo que seamos de interés para que ningún país nos invada, incluso para la inmigración somos mayoritariamente zona de paso. Bueno, no lo sé. Estaríamos hablando en algún contexto sobre el proceso de migración actual. Tampoco tengo nada que comentar al respecto, salvo que nos quieras preguntar o comentar algo más específico. Xavier Zavala: a ver, ¿qué significa en esta simbiosis del posmocapitalismo con la izquierda woke en Europa, por ejemplo, la financiación sorprendente del Banco Santander de un medio como Público y la cesión de este medio al banco de espacios publicitarios tipo artículos de información? Bueno, vamos a ver, es un concepto interesante, lo que pasa que concretarlo en un único medio se me hace extraño, porque esto es algo que sucede con prácticamente todos los medios de comunicación, ¿no? Medios de comunicación que muchas veces se han considerado tradicionalmente como progresisas y resulta que están claramente controlados por las grandes entidades financieras, ¿no? Y estoy hablando por ejemplo, del grupo Prisa, El País en España, o del Le Monde en el caso francés, ¿no? Están claramente controlados por las entidades financieras y trabajan a la opinión pública desde la perspectiva de los intereses de las entidades financieras, ¿no? Este tipo de controles, vamos a ver, es una cuestión compleja, porque, claro, no quiere decir que si un medio está controlado por una o varias grandes entidades financieras, en toda su línea editorial vayan a defender constantemente los intereses de esas entidades financieras, ¿no? No, van a desarrollar un papel, porque las grandes entidades financieras saben que para controlar la opinión pública necesitan a alguien que dé una imagen, otro que dé otra imagen,
y van a jugar con esas imágenes. Si que controlan un medio supuestamente progresista, lo utilizarán para manipular a la opinión pública que se considera progresista, por llamarlo de alguna forma, o conservadora, ¿no? Y entonces tienen que mantener la imagen de ese medio más o menos progresista, aunque siempre dentro de unos límites, de los límites que les marquen las entidades financieras que los controlan, ¿no? Esto es una de las explicaciones clave para entender lo que pasó en los años 90, que lo hemos comentado más de una vez, que la izquierda, la derecha y el centro desaparecieron. Son palabras que se gestionan constantemente, pero que cuando se están utilizando, pues normalmente hay que pensar que el que las está utilizando nos está intentando engañar o se está engañando a sí mismo, porque son conceptos, ya digo, absolutamente confusos, relativos y distorsionados, ¿no? Engañosos. Cosamosa nos dice: al último presidente que intentó implantar los cambios que debería hacer Trump en USA, en Estados Unidos, le volaron la cabeza disparándole desde 3 ángulos diferentes. Bueno, supongo que se refiere a Kennedy, claro. Considero alarmante que los opinólogos profesionales no lo tengan en cuenta. Bueno, realmente es un buen comentario, ¿no? Es algo que no hay que descartar, claro. En un contexto como el de Estados Unidos, además con esos precedentes, efectivamente, que cada 20-25 años han tenido un asesinato o un intento de asesinato de un presidente, no es en absoluto de descartar que algo así pueda volver a suceder. Porque estamos en un contexto, ya lo hemos dicho más de una vez, de cambio civilizatorio. Por lo menos desde una perspectiva sociocultural. Y ya he dicho que el trumpismo en el ámbito socioeconómico es muy distinto, pero desde el punto de vista geopolítico, de la posición de Estados Unidos en el mundo y desde un punto de vista de cultura, valores, desde un punto de vista sociocultural, el choque es enorme, ¿no? Claro, cuando la última vez que se produjo un choque civilizatorio de ese tipo en Estados Unidos fue probablemente con la Guerra Civil, ¿no? Entonces, no es de descartar absolutamente nada. Esas élites que están en pánico por el avance de los países emergentes, están en pánico por el avance de los países emergentes por un lado, por el avance del trumpismo por otro, ¿no? Del trumpismo o de los movimientos populares, populistas en general, ¿no? Entonces, evidentemente, no es descartable nada, ¿no? Nada, si creen, pero claro, para eso tienen que creer que el matar, el asesinar a una persona no va a crear un problema mayor, ¿no? Claro, esto es posible que sea más complejo, por ejemplo, en el caso de Trump, ¿no? Porque claro, Kennedy, quizás esa oposición que de hecho mantuvo frente a las élites en su presidencia, no estaba tan claramente articulada en un movimiento social, que en caso de faltar él, pues se hubiera claramente mantenido o reforzado. Pero claro, el trumpismo sí es un movimiento bastante definido y consolidado, ¿no? Con lo cual, claro, si algo le pasara a Donald Trump, pues no es de descartar que otra persona cogiera ese liderazgo y que al contrario lo que se hiciera es quizás reforzar a ese movimiento, ¿no? Porque claro, hay que tener en cuenta que la personalidad de Trump en sí mismo, pues bueno, es una personalidad difícil, ¿no? Desde el punto de vista de imagen, que es atractiva para algunos sectores, pero claro, de muy difícil acceso para otros, ¿no? Bueno, crítica Q. Sugerimos un vídeo específico sobre la instrumentalización de las minorías sexuales, la ideología de la identidad de género o las consecuencias del auge de la teoría queer y las políticas transgeneristas. Bien. Bueno, es posible que lo hagamos. En principio, sí hemos escrito sobre el concepto de la identidad de género, más que sobre la ideología, el concepto, y sobre la instrumentalización de las minorías sexuales, que es algo muy similar a lo de otros movimientos del posmocapitalismo. Y ahí también hay una realidad social objetiva, que es
digamos, el respeto o la necesidad de evitar abusos contra personas por sus opciones por sus opciones sexuales, evitar abusos contra las minorías sexuales, y otra es efectivamente la manipulación de ese movimiento por parte de las élites corporativas. Una manipulación clarísima, pero no es extraño contra esas minorías y con otras minorías también. Minorías que se sienten perseguidas son muy fácilmente se dejan instrumentalizar, ¿no? Y entonces en esa instrumentalización pues se convierten muy fácilmente en grupos de opinión o grupos de actuación social al servicio de las élites corporativas, ¿no? Y esto clarísimamente con las minorías sexuales, con los grupos de defensa de las minorías sexuales, estos grupos LGTB, etcétera, pues ha sucedido sin ninguna duda. Hay muchos grupos de ese tipo, evidentemente no todos, porque cada persona actuará de forma distinta, pero en general estos tipos de grupos se han dejado manipular y han actuado en diversos ámbitos, en ámbito social, en medios de comunicación, en el ámbito económico, siempre en apoyo de los intereses corporativos, pensando que como consecuencia de esta manipulación del posmodernismo, pues ese apoyo que ellos han recibido, pues de alguna forma se soporta o se compensa en que ellos apoyen a todas esas estrategias de las grandes corporaciones. A ver, César Ortega nos dice, pregunta, ¿quién apoya al independentismo en País Vasco y Cataluña geopolíticamente? La OTAN, Rusia, China, Israel, todos. Bueno, en este sentido yo creo que hay muy poca información sobre el País Vasco y sin embargo se ha hablado mucho, sobre todo en los últimos años, sobre Cataluña, ¿no? Pero bueno, se ha hablado especulando en distintos sentidos, ¿no? Que si ya tenía el apoyo de Israel, que si el proceso tenía el apoyo de Rusia, que si... Bueno, ha habido opiniones distintas, contradictorias, no sé si hay conclusiones claras al respecto, ¿no? Vamos a ver, geopolíticamente sí es cierto que puede haber habido una cierta, no sé si complicidad, pero sí una cierta complacencia por parte de los movimientos globalistas, vamos a decir, o la Unión Europea, que sería un representante de ese movimiento de la hegemonía unipolar occidental en el caso de Europa, con respecto a este tipo de movimientos en el País Vasco y en Cataluña, con la idea de que pueda servir para debilitar a los Estados-nación. Que ha habido personas que han pensado en ese sentido, está claro, ideologías que el globalismo ha apostado por debilitar a los Estados-nación, tampoco por crear una Europa como un Estado fuerte, esto es importante, ¿no? Ellos quieren una Europa, hasta ahora han apostado por una Europa débil que a su vez debilite a los Estados, ¿no? Pero esta dinámica, que también se ha hablado que podría haber sido importante en el apoyo de algunos países occidentales a estos movimientos, esta es una dinámica que no tiende a apoyar realmente el independentismo. Bueno, el independentismo como ideología igual sí, pero no realmente la independencia del País Vasco y de Cataluña, pero sí quizás a alimentar movimientos nacionalistas en estos países en la medida en que debiliten a los estados, pues español o francés en su caso. Parece que es más esa la intención que apoyar la consolidación de estados independientes. Porque en todos los casos, porque una vez que son independientes ya no les sirven como instrumento para debilitar a España o a Francia, ¿no? Es decir, bueno, que ha habido movimientos en ese sentido está claro. Claro, hasta dónde llegan y tal, esto es más complejo de definir, ¿no? Vamos a ver.
Jorge Ramos nos dice, Jorge Ramos, ¿a qué intereses pertenece el anarquismo? Bueno, a ver, tampoco se trata de ver necesariamente intereses detrás de todo, ¿eh? Pero bueno, también es cierto es que todos los movimientos de izquierda, derecha o centro, de alguna u otra forma, han sido o pueden ser objeto de manipulación. Cualquier movimiento con una cierta incidencia social, pues puede ser manipulado por fundamentalmente por estas élites que tienen todo el dinero del mundo para comprar personas, financiar movimientos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el anarquismo, bueno, tiene su propia lógica ideológica. ¿Y a qué intereses pertenecen? Pues no lo sé. Esto es complejo. Habría que pensar en qué caso, cuando el anarquismo fue fuerte, tuvo mucha fuerza en el siglo XIX, a comienzos del siglo XX, etcétera. En cada país, si hubo o no intentos de manipulación de estos movimientos, yo no puedo decir mucho más, ¿no? Tendría que tener información concreta sobre un caso de manipulación. Pero ya digo, en principio, a los que tienen el poder es que no tienen problemas para que cualquier movimiento de cualquier ideología, sea una ideología adecuada o no, correcta o no para los intereses generales, pero para que ese movimiento pueda ser manipulado, si los que lo controlan se aprestan a la manipulación. Bueno, Francisco Sánchez nos dice, los sindicatos son el tuerto en el país de los ciegos. Están tan vivos como zombies en un cementerio. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que entender también estas críticas a los sindicatos o a muchos sindicatos, ¿no? Porque claro, no han quedado libres de toda la influencia corporativa que se ha manifestado en todo Occidente durante estos 30 o 40 años, ¿no? Y ha habido muchos casos de corrupción, digamos, directa o personal, y corrupción organizativa, en cuanto que pues, determinados sindicatos, pues a cambio de posiciones más o menos cómodas o de financiación, pues han aceptado moderar sus posicionamientos, ¿no? Moderar artificialmente sus posicionamientos, ¿no? Pero los comentarios que nosotros hacíamos con respecto a los sindicatos, esos comentarios positivos, hacían referencia a que muchas veces decimos que la sociedad civil está muerta, ¿no? Decimos que los jóvenes no se adhieren a nada, que pasan de política, que pasan de asociarse, bueno, pero los sindicatos están ahí. Independientemente de que puedan ser manipulados, puedan ser corrompidos, etcétera, pero su implantación social es evidente. Porque hay millones de personas en todos los países afiliadas a los sindicatos pagando su cuota. Y eso revela un interés objetivo y una incardinación en la realidad muy importante. Claro, en sentido contrario, esto les vuelve también un instrumento interesante para manipular a la gente, precisamente porque tienen esa raíz social. Si se consigue manipular a un sindicato, se consigue en buena parte manipular a una parte significativa de la sociedad, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tener en cuenta las dos cosas. Por eso no es de descartar esa faceta que comenta Francisco Sánchez, por supuesto. A ver, Miquel Arana Echarri, una crítica, bueno, muy directa. Dice, comprendo que no te quieras mojar en la política de partidos, pero no reconocer que las leyes aprobadas por este gobierno son claramente posmofeminismo y posmocapitalismo. Bueno, vamos a ver, cuando lo de no te quieres mojar en la política de partidos, creo que hemos explicado el porqué. Esto es fundamentalmente porque, empezando a mencionar partidos políticos concretos, que también lo hacemos, pero intentamos reducirlo al mínimo, ¿no? Empezando a mencionar partidos políticos concretos, grupos políticos concretos, desaparece la lógica, desaparece la capacidad de razonamiento. Y entonces todos son emociones, a favor y en contra, ¿no? Porque este que me cae mal, este que me cae bien, y eso es el punto de partida de cómo gestionamos nuestro razonamiento, ¿no? En lugar de analizar la realidad, analizar los hechos, analizar las propuestas,
en el momento en que aparece el nombre de un partido, dices, ah, pues si es este partido es malo, o si es este partido es bueno, ¿no? Entonces, por eso intentamos reducirlo al mínimo, porque solo corta las posibilidades de interlocución con los que nos oyen, ¿no? Y bueno, y que las determinadas leyes aprobadas por un gobierno son posmofeminismo y posmocapitalismo, pero las leyes aprobadas por todos los gobiernos en Europa Occidental, bueno, prácticamente todos, menos los que se han ido escapando de forma rotunda de esos ámbitos socioculturales del posmocapitalismo en los que tú estás entrando, ¿no? Que son, bueno, fundamentalmente, hay otros, pero fundamentalmente Hungría, partiendo de sus concepciones democristianas, y Eslovaquia, partiendo de sus concepciones socialdemócratas, ¿no? Vale. Pero la verdad es que la generalidad, esto es decir, claro, criticar ahora a un partido concreto, a un gobierno concreto, pues bueno, pues a los que les cae mal ese gobierno les puede gustar, y no les va a gustar a los que ven bien a ese gobierno, pero la verdad es que no nos ayuda demasiado. Una vez dicho esto, cada uno debe aplicar el sentido común para valorar lo que en cada caso se hace o no se hace, ¿no? A ver, Vivi Marism nos dice: quisiera disentir respecto de la financiación de los partidos políticos solo por sus afiliados, ya que aquellos que representan los intereses de la clase adinerada tendrían una ventaja enorme sobre los que representan a la clase trabajadora, y su despliegue publicitario sería aplastante. El Estado debe dar financiación igualitaria a cada partido político y sancionar los gastos que se realicen fuera de ese margen. Bueno, vamos a ver, sí, claro, cuando nosotros hablamos de financiación de los afiliados no nos estamos refiriendo a que, claro, a un banco o a un gran empresario le hago afiliado y me aporta tanto como todos los demás, ¿no? Efectivamente, no estamos hablando de cuotas obligatorias que deberían ser también cuotas máximas, ¿no? Es decir, o si se quiere dentro de ciertos límites, de tal forma que nos estén representando los intereses de las personas como personas, no en base a su riqueza patrimonial, ¿eh? Eso por un lado. Y por otro lado, cuidado con el tema, claro, debe dar financiación igualitaria a cada partido político, porque independientemente de sus resultados, lo mismo al que tiene un 30% de votos que al que no tiene ninguno, al que se acaba de crear el día anterior que al que tiene 50 años de trayectoria, no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido. Otra cosa es que esa financiación tenga relación, por un lado, con los votos que se han conseguido, pero nosotros decíamos relacionarla con, quizás, ¿no?, con lo que ese partido ha captado a través de cuotas, que sea un múltiplo de esas cuotas, quizás, ¿no?, de esas cuotas que capte de sus afiliados, ¿no? Pero bueno, yo creo que más que proponer cuestiones concretas, que eso debería irse a la práctica, a una legislación concreta y trabajar en conjunto las 1000 vertientes que tiene todo esto, yo creo que los conceptos son importantes, ¿eh? Yo creo que sí es muy importante que las direcciones de los partidos sepan que cuando contemplan la financiación, sepan que dependen de sus afiliados, ¿eh? Y no que dependen del exterior, de que les financien determinados empresarios o los bancos o exclusivamente el gobierno como consecuencia de los votos en las elecciones, porque eso, cualquier concepción de ese tipo supone olvidar a los afiliados y supone la desideologización inmediatamente. Entonces, yo creo que como concepto básico diría esto: las direcciones de los partidos tienen que saber que su financiación, sus ingresos, sus puestos de trabajo en el partido, en el grupo político, dependen de las cuotas de los afiliados. Bueno, como criterio básico diría yo. Bien, bueno, creo que ya llevamos más de una hora, pues si os parece, por hoy lo vamos a dejar aquí.
Ya sabéis, dejarnos propuestas, ideas, comentarios, sugerencias y las iremos comentando y contestando dentro de lo posible, pues cada 2 o 3 días aproximadamente. Si queréis ayudarnos, por favor, suscribiros al canal o el que quiera, pues haceros miembros aportando una cantidad simbólica y difundir la información y proponer a otros que se suscriban. Vale, pues sin más, pues gracias por todo y hasta la próxima.